2, listo. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la parte de validez y fiabilidad de las medidas de exposición y medición. Ok, entonces ya con todo lo anterior dicho, también es importante tener en cuenta que a veces como que el basar resultados en una prevalencia de una enfermedad pues puede ser no tan beneficioso para un tipo de investigación o para una prueba diagnóstica en específico. Entonces tenemos que tomar en cuenta otros índices que nos permitan determinar cuánto más probable va a ser el resultado concreto en la presencia o ausencia de una enfermedad. Para esto vamos a tener las razones de verosimilitudes. Entonces, la primera vamos a tener la probabilidad de un resultado positivo, que es básicamente la medida de la probabilidad de un falso positivo o un positivo verdadero en cualquier prueba diagnóstica. Esto se va a medir o se va a representar en que la razón de verosimilitud positiva va a ser igual a la sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Y en esta los valores positivos o los valores altos, perdón, van a ser significativos de una mejor capacidad de diagnóstico de la prueba. Después de esto vamos a tener las pruebas de verosimilitudes negativas o la probabilidad de un resultado negativo, que va a ser básicamente la medida de las probabilidades de obtener un resultado falso positivo o de obtener un resultado de un positivo verdadero. Entonces, para esto se va a medir de esta forma, 1 menos sensibilidad entre especificidad, y para esto los valores bajos o negativos van a tener una mejor prueba diagnóstica. Entonces, para poder resumir esto, vamos a poder poner que la prueba ideal va a tener una alta sensibilidad y va a identificar una alta proporción de individuos realmente expuestos y una alta especificidad que nos va a decir los pocos resultados positivos que en pacientes que no fueron expuestos. Siguiente. Siguiente. Ok, entonces para poder como graficar todo esto vamos a utilizar la curva característica operativa. Ay, la anterior, por favor. La anterior. Gracias. La que sigue. Ok, entonces para poder graficar todo esto vamos a utilizar la curva característica operativa del receptor, es decir, lo que ya nos había explicado Gaby anteriormente, que es la curva ROC. Entonces esto básicamente nos va a medir los falsos positivos, que como ya había dicho, se van a medir por 1 menos especificidad sobre la sensibilidad. Entonces, básicamente esto nos va a resumir la validez de una determinación continua para diferentes puntos de corte o valores límite, y nos va a decir como tal qué tan mala, regular o buena puede ser cierta prueba diagnóstica para la prevalencia de una enfermedad. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que esto va a depender de la enfermedad como tal que se esté estudiando, la experiencia del profesional y cualquier como tal factor externo o interno que pueda afectar como tal en la prueba diagnóstica. Siguiente. Ok. Entonces, para calcular o como para poder expresar la curva ROC, vamos a utilizar el área bajo la curva, la anterior. Y como tal, la literatura nos va a definir esta como la probabilidad de clasificar un par de individuos seleccionados al azar, esto siendo un paciente enfermo y un paciente sano de la población mediante los resultados obtenidos al aplicarles la prueba diagnóstica. Entonces, la forma de representar esto como tal va a ser la ABC verdadera o la área bajo la curva verdadera de ROC, va a ser igual al número de pacientes enfermos siendo mayor al número de pacientes sanos. Para esto hay que ponerle ciertos valores en donde ABC o el área bajo la curva va a tener como una constante siendo siempre mayor a 0.05. Entonces, como tal, el resultado de cada uno de estos va a ser distinto y va a representar diferentes resultados para la prueba, diferentes probabilidades para la prueba, siendo que los resultados que estén entre 0.05 y 0.07 van a tener una exactitud baja, los que estén entre 0.07 y 0.09 van a tener una exactitud moderada, y los que sean mayores a 0.09 significa que van a ser una prueba perfecta o que va a ser una prueba perfecta para, como tal, el diagnóstico de la enfermedad.
¿La que sigue? También podemos calcular la capacidad de discriminación o la predictiva de la prueba. Esta vamos a usar el intervalo de confianza ABC y ROC. No se van a incluir los resultados menores de 0.05 y nos va a ayudar a discernir entre enfermos y sanos. Utilizando las curvas ROC tenemos diferentes beneficios, que podría ser el rendimiento global que tiene la prueba ABC, comparar entre dos pruebas o dos puntos de corte, elegir el punto de corte apropiado para cada paciente en determinadas circunstancias, y la única desventaja va a ser que solo compara dos estados clínicos, el enfermo y el sano. Siguiente. Aquí ya retomamos lo que han dicho nuestros compañeros, los usos que pueden tener cada una de estas pruebas, que sea sensibilidad, cuando es una enfermedad grave y no puede pasar inadvertida, es una enfermedad tratable, o los falsos positivos no implican un trauma psicológico o económico para el paciente. Utilizamos especificidad alta cuando la enfermedad es importante, pero es difícil de curar o incurable. Igualmente, los falsos positivos aquí representan una importancia sanitaria y psicológica. Utilizamos el alto valor predictivo positivo cuando el tratamiento de los falsos positivos puede tener consecuencias graves, y un alto valor global cuando es curable y los falsos positivos y falsos negativos lleven un traumatismo grave. Siguiente, por favor. Y como ejemplo tenemos, cuanta más alta es la presión sanguínea, más probable es que la existencia de una enfermedad hipertensiva. En el A podemos ver que si el nivel diagnóstico para la hipertensión lo establecemos en 90 milímetros de mercurio para la diastólica, se van a detectar la mayoría de los hipertensos. Sin embargo, iba a tener una alta sensibilidad. Sin embargo, no vamos a detectar a los no enfermos, los vamos a detectar como hipertensos. Entonces va a tener una baja especificidad. En el escenario B, si el nivel de cribaje para la hipertensión va a ser 110 milímetros de mercurio en la presión diastólica, la mayoría no hipertensos se van a excluir, o sea, no se van a detectar, se van a detectar más los sanos, que va a tener una alta especificidad, pero se van a omitir muchos hipertensos, o sea, una baja sensibilidad. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver el último ejemplo y al final de la presentación. Este se trata de una prueba de laboratorio que va a medir el nivel de una enzima en sangre para confirmar cáncer. Entonces, estamos comparando nuestro análisis de sangre, que es la prueba que estamos viendo, con el estándar de oro, que es el examen anatomopatológico. Entonces, ese estándar de oro es el que vamos a tomar como referencia. Esta prueba utiliza un punto de corte de 40, una concentración de 40 de la enzima para determinar si un paciente es positivo o negativo para el cáncer. Esta prueba tiene una sensibilidad de 100%, que es 190 sobre 190, porque todos los que dan positivo dentro del examen anatomopatológico dan positivo dentro de la prueba del análisis de la enzima en sangre. Sin embargo, tiene una especificidad del 53% porque 90 pacientes de los 170 que dan negativo, perdón, de los 170 pacientes que dan negativo en un examen anatomopatológico, solo 90 dan negativo en el examen de la enzima. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta ocasión? Siguiente, por favor. Bueno, vemos que si aumentamos el nivel de enzima necesario para poder dar un diagnóstico positivo, como vemos aquí, que va de menor a mayor, entonces tenemos una especificidad que va a subir conforme aumentamos el nivel de la enzima necesaria. Pero también se ve este fenómeno, que es que la sensibilidad de la prueba va a disminuir. Entonces, en este caso, la sensibilidad va de más a menos. Ahora es importante destacar que esto depende de los pacientes que evaluemos y no es una proporcional. Pues sabemos que si aumentamos de 40 a 80, o duplicamos la cantidad de enzima necesaria, solo perdemos el 1% de sensibilidad, pero aumentamos más de 20% la especificidad de nuestra prueba. Entonces, si lo vemos graficado en una curva, vemos como aquí nuestro punto de corte para, vemos en esta curva, perdón, pacientes sanos. Y en esta curva vemos a los pacientes con cáncer que van a dar positivo a la prueba.
solo los pacientes con cáncer. Entonces vemos como si tenemos un punto de corte de 40 al 80, el nivel de los pacientes sanos que van a ser sensibles a esta prueba va a ir disminuyendo y la especificidad de la prueba va a ir en aumento. Entonces, si lo vemos graficado en esta tabla, que es la de Rock, vemos como la sensibilidad aquí va en aumento de menos a más, pero la especificidad en el eje de las Y va a ir de más a menos. Entonces, conforme más nos vayamos hacia la derecha, nuestra prueba va a ser menos específica y conforme más subamos va a ser más sensible. Entonces, si tenemos un punto en el que la especificidad sea del 100%, el problema es que solo tenemos una sensibilidad del 50%. Por otro lado, si tenemos una sensibilidad del 100%, solo vamos a tener una especificidad del 40%. Entonces, en esta tabla lo que tenemos que encontrar es un corte ideal. En este caso sería el 120, en el que tenemos una especificidad casi del 90% y una sensibilidad arriba del 90%. Y ya, sería